Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo que el Señor nos da, que para mí es un tiempo especial. Y qué bueno poder expresar con nuestra boca, desde lo más profundo de nuestro corazón, que somos libres. ¿Usted es libre en Cristo? Tremenda libertad que el Señor nos dio. En primer lugar, ya somos libres de condena. ¿Puede entender esto? Ya no somos culpables delante de Dios, porque a través de Cristo nos justificó y a través de la fe dice que somos justos delante de Él. Somos libres. Y pues entonces disfrutemos de la libertad. Qué grandioso lo que hizo Dios en nosotros. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y, como digo, libres de la condena. Hermanos, quiero también en este tiempo aprovechar y dar un saludo a toda la familia Cabezas Ulloa. Todos estamos al tanto de lo que aconteció en estos días. Nuestro hermano Jaime Cabezas pues está en la presencia del Señor. Hace pocos días estuvo aquí junto a nosotros, sirviéndole al Señor, ahí en la puerta, recibiendo a cada uno de nosotros con esa amabilidad, esa sonrisa, ese gozo también de servir al Señor. Bueno, pues la voluntad del Señor fue esta, llevarlo a su hijo. Hoy está en la presencia del Señor. Un día estaremos también en su gloria. Y quiero orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estar aquí juntos contigo, que es lo más grandioso, juntos también como iglesia, y rogarte, Señor, por la familia Cabezas Ulloa, de manera especial por Emilia con sus hijas, que tú, Señor, los bendigas, que tú los guardes, les fortalezcas en estos tiempos muy duros, muy críticos, pero entendemos que es tu mano poderosa la que nos sostiene. Rogamos por esta familia que tú los fortalezcas, que les des la paz y el consuelo que solo vienen de ti. Y también rogarte que hoy pues nos hables a nuestros corazones, que tu palabra la pongas ahí y que tú mismo, Señor, seas dando muchos frutos en nosotros para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar Hebreos capítulo 13. La semana anterior hicimos una pausa nada más, pero nos falta aún más temas que tratar con respecto a lo que nos muestra este capítulo 13 de Hebreos. Así que tenga abierta ya su Biblia ahí en Hebreos capítulo 13. Acabo de mencionar cuán importante es la libertad que Dios nos dio a través de Cristo y espero que, y lo insisto aquí, que usted como cristiano pues lo esté disfrutando de la libertad que Él nos da. Ahora, cuando hablo de libertad, qué maravilloso también, qué bendiciones cuando el Señor nos da salud y estamos libres de enfermedad. Es algo que todos anhelamos, estar sanos, que no nos duela nada y no tener que ir al médico o a comprar medicamentos como sea. Pues es algo interesante cuando no hay enfermedad, libres de enfermedad. Bueno, ahora pensando un poco en esto de la libertad, hoy pues ya el gobierno decreta que ya no tenemos que guardar distanciamiento, los aforos están al 100%. Bueno, entonces ya estamos como más libres. Antes había esa restricción, esa inquietud, esa incertidumbre. Bueno, gracias a Dios parece que la pandemia va avanzando en el sentido de que ya va poco a poco alejándose. Bueno, gracias al Señor. Y también todavía todos estamos aquí con mascarillas. Tal vez un día, muy pronto, digan las autoridades, ya no es necesario, libres de mascarillas. Bueno, son cosas que tendríamos que ir analizando en cuanto a lo que estoy mencionando, la libertad. Hablo de también, se me viene a la mente, cuando acabamos de pagar deudas y ya no tenemos deudas, se respira de otra manera, hay libertad. Estoy hablando de la libertad en este sentido de que, vamos a ver en este versículo, en el versículo 9, vamos a ver de que el Señor nos habla de doctrinas falsas. Y qué bueno, hermanos, es ser libre de doctrinas falsas.
Esto para mí es lo más grandioso, poder respirar bien, poder crecer sin ningún obstáculo en lo espiritual, sin tener que esclavizarme a ciertas doctrinas extrañas o engañosas, como vamos a ver. Esto es lo que quiere el Señor, que crezcamos, pero el enemigo como que se adelantó, y el enemigo es el engañador, que siempre va a estar poniendo doctrinas engañosas. Doctrinas que a veces a los seres humanos y sobre todo a los cristianos como que les llama la atención, como que buscan o anhelan ciertas cosas que son solamente atractivas, superficiales, pasajeras. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo nos dejamos engañar por estas doctrinas falsas? Bueno, vamos a ir hablando un poco de esto sabiendo que estas doctrinas falsas en verdad hacen mucho daño a nuestra área espiritual. Estas doctrinas falsas nos enferman, nos esclavizan. Y sobre todo, pues, si seguimos aferrados a esto, hasta podemos morir. ¿En qué sentido? Morir en el sentido de que nos separamos de la fe que hemos puesto en el Señor, porque eso quiere el enemigo, que nos alejemos, nos enfriemos, que nos confundamos, que estemos engañados por medio de doctrinas falsas que no solo están en este tiempo, sino que han sido de todos los tiempos. Por eso Hebreos mismo nos está mostrando, ya en la primera iglesia, como vamos a ver, pues ya estaban presentes estas falsas doctrinas. Bueno, entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 9? Solo un versículo, pues vamos a analizarlo en esta mañana. Hebreos 13, 9. Dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Repito, póngale mucha atención. Nos está diciendo el Señor, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Bueno, aquí vamos a ver entonces este tema, libres de doctrinas falsas. Que el Señor pues nos guíe en su verdad y que seamos libres, en verdad libres, que en ningún momento estas doctrinas que han estado y están en todos los tiempos y por todos los lados, pues no nos afecte para nada como cristianos, sino más bien ser libres. Entonces, ¿cómo estar libres de doctrinas falsas? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo podemos disfrutar de esa libertad sin que todas esas doctrinas falsas nos esclavicen? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí en el mismo versículo nos da algunas pautas y vamos a ver la primera acá. ¿Cómo ser libre de las aflicciones falsas? Pues, en primer lugar, conociendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Ya para el tiempo de los judíos, claro, esta carta fue escrita específicamente para los cristianos judíos, de los primeros que se convirtieron. Los judíos pues estaban, según su contexto, en muchas cosas o de su pasado, de su contexto, como digo, del Antiguo Testamento, muchas doctrinas que incluso, claro, fueron agregadas y se convirtieron en tradiciones, en costumbres que ellos tenían. Y cuando conocen a Jesús, pues se les hizo un poco difícil, o sea, seguir solo las doctrinas verdaderas porque estaban bombardeados ya de doctrinas falsas. Bueno, entonces, conociendo la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Primero, claro, por medio de la verdad se reconoce lo falso. Por medio de la verdad se reconoce lo falso. A ver, ustedes tal vez en el momento, bueno, son profesores o de pronto alumnos. Hay pruebas o exámenes que nos ponen de verdadero y falso. ¿Sí? Son facilitas esto, ¿no? Dos opciones. Muchas preguntas y usted tiene que contestar verdadero o falso. Digamos que son muy simples, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no estudiamos, si no nos preparamos? Usted quizá va a escoger al azar las preguntas y puede ser que falle.
¿Cuándo es que podemos acertar en la verdadera? Cuando en verdad hemos estudiado. Es muy simple responder. Sí, digamos que están 100 preguntas de verdadero y falso. Si usted se preparó y conoce bien, se estudió la materia, pues no le va a llevar más de unos 10 minutos y usted acabó el examen. Solo marcar verdadero o falso, verdadero o falso. Pero usted va a poner lo correcto, repito, cuando usted conoce la verdad. Es muy simple esto, ¿no? Muchas veces me ha pasado también otra ilustración que es importante. Bueno, para entender esto, ¿no? Digamos que yo no sé absolutamente nada de mecánica de vehículos, ¿no? Y el maestro me pide un repuesto. Yo compro, lo llevo y el maestro dice, ¿sabe qué? Este repuesto no sirve, no vale. Le digo, pero es el repuesto. Dice, no, no es el original. No le va a calzar, no le va a aguantar. Bueno, pero yo como no sabía, pues yo compré el errado, el falso. Entonces, ¿quién conoce? Es el que todos los días está trabajando con los repuestos originales. Lo mismo sucede en un banco. Los cajeros todos los días trabajan contando dinero. Y ellos pues están ahí, ese es su oficio, contar dinero. Y es interesante que cuando está en medio de todo el fajo de dinero, está un billete falso. ¿Han visto esto? ¿No? Cuentan rapidísimo y en un momento para. Dice, este es falso. ¿Cómo lo identifica? Es que estas personas están capacitadas para conocer al billete verdadero. Entonces, si conocen al verdadero, pues cuando se le cruce por ahí un billete falso, lo detectan inmediatamente. Estamos en esto de libres de las doctrinas falsas, y ahora me está entendiendo un poco y lo he puesto ahí por medio de la verdad se conoce lo falso. Entonces, mientras más nosotros conozcamos la sana doctrina, las verdaderas doctrinas que están en la Biblia, las verdaderas, mientras más conozcamos, ¿qué va a suceder? Pues vamos a identificar enseguida cuáles son las doctrinas falsas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Vean, interesante lo que ya el Señor Jesús dejó escrito. En Juan capítulo 8, versículo 31-32, dice lo siguiente. Póngale atención, son palabras del Señor Jesús. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ojo, ¿no? El Señor Jesús dice, si se mantienen fieles. Qué importante es la fidelidad a la Escritura, a la palabra. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, el Señor dice, serán realmente mis discípulos. Yo pregunto, ¿usted se considera un discípulo de Cristo? ¿Es discípulo de Cristo? Pues aquí nos condiciona. Dice, para ser realmente discípulos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles en su palabra. Conocer bien la Escritura, y cuando habla de fidelidad, es que yo tengo que ser fiel a lo que Él me dice. No tengo que hacer otra cosa, porque si no le estoy traicionando, le estoy siendo infiel. Entonces, es muy claro el Señor Jesús cuando dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y ahora viene algo interesante, ¿no? Y después dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Dice, y la verdad los hará libres. Entonces, cuando tenemos las Escrituras, cuando somos fieles a las Escrituras, cuando nos concentramos de principio a fin y todos los días estamos fielmente conectados a la palabra, y después vamos a ver que también tenemos que aplicar, pues somos realmente sus discípulos, y entonces sí, vamos a conocer la verdad de Él, y esa verdad nos va a hacer libres. En este caso, libres de falsas doctrinas, falsas enseñanzas que mucho daño nos pueden hacer. Ya voy a mostrar un poquito más de esto. Entonces, en segundo lugar, podemos ver que cuando estoy hablando uno se puede ser libre de las doctrinas falsas, conociendo la verdad, también puedo decir que la verdad detecta las enseñanzas extrañas. La verdad detecta las enseñanzas extrañas. Voy a poner un texto que Pablo lo escribió a Timoteo, que está en la primera carta de Timoteo, y ahí podemos entender un poco más de lo que se trata esto.
En 1 Timoteo 4, 1 al 2, dice lo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe. Qué trágico que es esto, que alguien abandone la fe, ¿sí? Pero dice, está escrito, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. ¿Por qué o para qué abandonan la fe? ¿Por qué sucede esto en los cristianos? Dice, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas que han sido diabólicas. Doctrinas falsas, sí, pero aquí el texto nos dice diabólicas. Dice, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Hermanos, esto es tremendo, lo que nos está mostrando aquí. Estamos saliendo de esta pandemia y en 2 años ha sucedido muchísimas cosas. Ustedes conocen, son testigos de todo esto, pero yo me refiero ahora a lo que es la palabra del Señor, a lo que es su iglesia, a lo que son las doctrinas verdaderas. En torno a este tiempo que estamos viviendo, es impresionante cómo hemos sido bombardeados de doctrinas falsas, de doctrinas engañosas, de doctrinas que detrás de esto dice que son doctrinas diabólicas y que hacen creer y convencer a los cristianos. Claro, detrás de esto, si es diabólica, está detrás de esto el diablo. Y meten estas enseñanzas y doctrinas, ¿sí?, para abandonar la fe, para enfriar la fe, ojalá separarse de la fe. Y claro, y dice que estas enseñanzas provienen ¿de quién? De embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Corazones duros, corazones que solamente, como vemos aquí, son hipócritas y solamente quieren ganar o tener ganancias para sus propios fines, beneficios. Y meten cosas engañosas, astutas, para dañar. Pero como digo, detrás de esto hay un fin. Hay un fin, claro, el engaño y la destrucción de la iglesia del Señor. Que ojalá entre los cristianos estén confundidos, que ojalá entre los cristianos dice, no haya la verdad, que todos sean dejados, que todos sean descuidados en las Escrituras y que dejen de ser discípulos de Jesús y que ni conozcan la verdad. Para eso ponen otras doctrinas falsas que estamos bombardeados, les digo, en estos tiempos. Sí, esto lo quería mencionar después, pero tal vez lo menciono ahora, en este momento. Como digo, estamos 2 años de pandemia. Para mí ha sido impresionante esto, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos tiempos? Acabo de decir, hemos sido bombardeados de doctrinas falsas. ¿En qué sentido? Desde el comienzo se empezó a escuchar, es que parece que si estamos en los últimos tiempos, tal vez puede ser. Pero empiezan a relacionar cosas, ¿sí? Que esto sí, esto no, a tal punto que después llega la vacuna y dicen, no, la vacuna es del diablo. ¿Han escuchado eso, no? No, y hay muchos cristianos en contra de esto. Yo me ponía a pensar y decía, ¿y de dónde sacaron todo esto? ¿Quién les está diciendo? Y empiezan a hacer doctrinas y empiezan a confundir a la gente y empiezan a infundir temor, miedo. Bueno, el momento que nos infunden temor y miedo, entonces pues ya no hay libertad. ¿Cómo puedo ser libre si me hacen tener miedo? Estamos viendo que la verdad nos hace libres. ¿Y cómo puede ser que vengan con enseñanzas extrañas, raras, y nos infundan temor? Y que la gente se confunda, y que unos digan, sí, mejor ya no hay que ir, o mejor me desconecto. Muchos se han enfriado en estos 2 años en cuanto a la fe. Muchísimos. Es impresionante, porque se dejaron llevar de falsas doctrinas. ¿Pero por qué se dejaron llevar por doctrinas falsas o extrañas? Es que estamos viendo aquí, es que no han conocido la verdad.
no conocían la verdad. Y por eso pues viene lo falso y se acogen a lo falso porque es más atractivo, parece más verdadero que la misma verdad. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿cómo conocer la verdad? ¿Cómo conozco la verdad? Para que me haga libre. Pues bien, aprendiendo la Escritura, aprendiendo de principio a fin, pero dedicándonos como tiene que ser. Porque a veces solo nos contentamos con alguito de la palabra del Señor. Por ahí un versículo por un lado, por otro lado, sueltos la palabra del Señor y con eso parece que es suficiente. Cuando nuestra responsabilidad en verdad es estudiar como tiene que ser la Escritura, ser estudiosos de la Escritura y conocer, aprender. Y mientras yo, mientras más aprenda la verdad, entonces más fácilmente distingo lo falso. Así es, esa es la regla. Entonces, pues esa es nuestra responsabilidad. Conociendo la verdad, así soy libre de doctrinas falsas. En segundo lugar, vamos a ver, es aplicando la verdad. Claro, si yo conozco la verdad, yo debo aplicar la verdad. Y sigue el versículo, aquí estamos en Hebreos 13, ¿no? Versículo 9. Dice, conviene que el corazón sea fortalecido, ¿por qué? Por la gracia. Interesante esto, ¿no? El Señor dice que conviene que el Señor sea fortalecido por la gracia, pero como estaba al inicio, dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas, raras, que a veces vienen, ¿no? Que son, en verdad, raras. Ahora, cuando hablo de esto de la gracia, porque dice, conviene que el corazón sea fortalecido en la gracia. Cuando escucho la gracia, para mí es la esencia. ¿La esencia de qué? La esencia del Evangelio, la esencia de mi nuevo nacimiento, la esencia de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Porque, hermanos, si yo no he sido alcanzado por la gracia, en otras palabras, si yo no he nacido de nuevo, si yo no tengo a Jesús en mi corazón, pues entonces, ¿cómo puedo distinguir entre doctrinas verdaderas y falsas? Pues estoy sumergido totalmente en la mentira, si yo no tengo a Cristo. Entonces, si usted lo está captando esto y si usted analiza hoy, justamente hoy que está aquí, lo analiza en su corazón que Jesús no está en su vida, no es el centro, yo le digo que se arrepienta de su pecado y reconozca que Jesús murió por usted porque le ama y no quiere que usted perezca, sino que quiere darle al Señor vida eterna a través de su arrepentimiento y de reconocerlo como el Señor y Salvador que usted necesita. Y luego usted va a nacer de nuevo cuando esto lo hace por fe. Y luego usted va a nacer de nuevo, entonces Dios le va a mostrar el camino verdadero. Entonces sí, usted tiene que ser fiel a como leímos antes aquí en Juan, cuando él dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, esto está diciendo a los que han nacido de nuevo. Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya, por ahí empieza. Aquí está diciendo, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Ya, si usted fue alcanzado por la gracia del Señor, gracias a Dios, usted le pertenece a Él. Pero esa salvación es para todos, no hay excepción aquí. Ahora, entonces dice aplicando la verdad. ¿Por qué debo aplicar la verdad? Ahora, quiero poner aquí porque esa verdad, en verdad, nos fortalece. La verdad, la palabra de Dios nos fortalece. Y dice que fortalece nuestro corazón en la gracia. Claro, es la palabra que nos va a fortalecer. Y cuando hablo de fortaleza, ustedes han visto esto, ¿no? Hoy estamos llenos en nuestra ciudad de gimnasios. Está bien. Y todos van al gimnasio. Tal vez hay muchos objetivos detrás de esto, ¿no? Puede ser por salud o puede ser que usted necesita fortalecer su cuerpo, sus músculos. Está muy bien. Ya. Pero ese es el gimnasio, esa es la función. Y para esto se necesita también ser disciplinado, ser perseverante, ser constante, que a veces como que nos falla esto, nos emocionamos y no podemos seguir. No somos constantes muchas veces en esto. Queremos lograr que nuestro cuerpo sea fortalecido, pero no queremos hacer mucho.
Así no funciona. Digo esto porque aquí estoy hablando de que la verdad, la palabra de Dios nos fortalece en el área espiritual. Entonces, pues, para que nosotros seamos fortalecidos en esto, tenemos que disciplinarnos. Cada día tenemos que dedicar mucho tiempo a estudiar la Escritura. Tiempos a solas con Dios, tiempos para orar, tiempos para reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Pero este es de todos los días. Entonces solamente así podemos fortalecer, podemos crecer. Y el punto aquí es aprender la sana doctrina y ahora aprender también a identificar las falsas doctrinas. Ya. Entonces, la verdad fortalece. Puse aquí un versículo de este Salmo 119, 11. El salmista escribe lo siguiente, ¿no? Dice, mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Analícelo un poco este versículo. Dice el salmista, repito, en mi corazón atesoro tus dichos. ¿Cuáles son los dichos? ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está la clave. Cuando digo que la verdad nos fortalece, mientras yo me lleno de la palabra del Señor, estoy fortalecido en el poder de Él. Y entonces esto me va a llevar a una vida de santidad, una vida diferente, una vida que honre y glorifique a Dios, porque Él me va a proteger de caer en tentaciones, porque mi corazón, pues, o en nuestros corazones hemos atesorado la palabra de Dios. Entonces sí que nos va a evitar de muchas cosas. La palabra nos fortalece. Quiero mencionar aquí algo. Cuando digo que la verdad nos fortalece, la palabra en realidad nos muestra la vida real, cómo son las cosas. ¿Cómo tengo que actuar en mi matrimonio? ¿Cómo tengo que actuar como verdadero hijo de Dios? Como ciudadano, como un hijo de Dios o un hijo ahí con mis padres o un ciudadano en el trabajo, donde sea. Yo tengo que aprender a vivir en la verdad, en la vida cotidiana. La palabra de Dios es muy práctica. Ahí tenemos que aplicar. Ahí tenemos que vivir todo lo que Dios nos dice. Digo esto porque muchos, cuando se dejan llevar por las doctrinas engañosas o extrañas o falsas, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente no viven la realidad, más bien viven como en una fantasía. En otras palabras, lo que quiero decir es que los que están siguiendo doctrinas engañosas, extrañas, quieren vivir solamente por experiencias. Es que quiero sentir. Es que si no me caigo, si no hago esto, si no grito, si no hago estas cosas, pues no estoy creciendo. Eso no dice la palabra. Eso, ¿de qué me sirve? ¿Qué crecimiento me da? ¿Cómo yo puedo aplicar en mi vida si yo me estoy cayendo? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo puedo yo aplicar en mi vida si alguien dice es que Dios me dijo, es que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro? De pronto ya me asustan y me da miedo. Y digo, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Para mí eso no es real, porque la palabra es práctica. Tenemos que aplicar a la vida real. ¿En qué me ayuda esas cosas que solamente quiero experimentar? Quiero sentir. No, hay que ser realistas. Hay que ser muy realistas. La palabra es práctica. El mismo Señor Jesús no estuvo practicando cosas raras. ¿Usted le ha visto al Señor Jesús haciendo cosas raras, fuera de lo común? Claro, Él como Dios, sí, hizo milagros sorprendentes, eso sí. Pero en la realidad, en lo cotidiano, Él era un hombre como nosotros, que en ningún momento estuvo haciendo shows, en ningún momento estuvo haciendo cosas extrañas, desviando de la verdad. Claro, imposible. Jesús es la verdad. Jesús es el camino y la verdad. Entonces, seamos prácticos, imitemos a Jesús. Hagamos lo que Jesús hizo, cómo vivió Jesús. Eso para mí es las doctrinas, las enseñanzas claras. Y eso es lo que dijo Jesús al final a sus discípulos. Cuando dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Él dice, y enséñenles, ¿sí? Y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué aprendieron los primeros discípulos de Jesús? Lo que está escrito aquí.
no aprendieron cosas raras, cosas extrañas. ¿Usted puede ver eso? No aprendieron. Más bien ellos aprendieron a ser fieles a la palabra y ser prácticos, porque esa es la palabra del Señor. El Señor me enseña cómo debo ser como esposo. Pues bien, entonces yo aplico lo que dije antes. El Señor me enseña que sea fiel en las cosas, en las cuentas, buen administrador, buen mayordomo, en lo que Él me da. Pues bien, yo aplico la palabra del Señor. La palabra, la verdad, es práctica. No es para estar volando o estar en las nubes y desconectándonos de la realidad. Más bien, la palabra nos hace ponernos firmes en el suelo, como se dice, y vivir como tenemos que vivir. Eso hace la palabra del Señor. Así funciona. Cuando digo la verdad nos fortalece, pero también esta misma verdad direcciona el camino correcto. Claro, es para eso la palabra del Señor. ¿Usted ha visto una carretera donde está completamente señalizada? Qué interesante que es conducir en esas carreteras, ¿no? Uno como que se relaja, como que se descansa. Yo me acordaba que creo que unos 7 años, no sé exactamente, cuando empezamos a ir a San Pedro, allá a predicar la palabra del Señor, salíamos mediodía, un poco más en la tarde, y regresábamos muy de noche. Ya nos cogía la noche allá. Y regresábamos. Todavía sabía, por lo menos de aquí hasta San Pedro, estaba bien señalizada. No había mucho tráfico y se podía observar todo en la carretera. Y se venía sin ningún problema, ¿no? O sea, daba paz, daba tranquilidad. Bueno, relajado conduciendo. Hoy en día, ¿qué pasa con esta carretera? O sea, ya no hay nada de señalética. Con las justas se puede llegar porque se ha vuelto muy peligrosa esta carretera, porque no hay señales, hay derrumbos, hay de todo, y en la carretera nadie le explica nada. Ya no hay ni siquiera la línea que hay en la mitad, la línea blanca, peor la de los costados, ha desaparecido. Se vuelve un peligro esta carretera, porque no hay ninguna señal. Yo estoy mostrando esto por lo que dice que eso es la palabra del Señor en nuestras vidas. Es la luz, la guía que nosotros necesitamos. Si usted se descuida de ser guiados por la palabra del Señor, pues su vida va a ser como estar yendo en esa carretera sin señales, que no sabe con lo que se va a topar, no sabe lo que le espera. Puede ser que esa carretera ya se derrumbó, ya no existe. Así se vuelve la vida cuando no se la deja direccionar por la verdad, por la palabra de Dios. Y por eso en el Salmo estaba diciendo, la verdad direcciona el camino correcto. Y en el Salmo 119, también el versículo 105, es muy conocido este versículo. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Sí lo entiende ahora? La palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios es la guía que usted y yo necesitamos para no tropezar con los obstáculos que el mundo pone o el enemigo pone. Y más aún, pues nos va a aclarar muy bien cuando se trata de una doctrina falsa, una doctrina extraña, como lo pone aquí en Hebreos. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces toda la palabra también es útil. ¿Para qué? Para direccionar el camino correcto. Y aquí tenemos otro texto muy conocido también, 2 Timoteo 3:16. Vean lo que nos dice. Toda la escritura, toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Todo viene de Dios. Todo lo que está escrito, de Génesis a Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. ¿Y útil para qué? 4 cosas. Vean, aquí vamos a ver que la palabra prácticamente es útil para llevarlo a la práctica en todas las áreas de nuestra vida. No nos está llevando a cosas raras, sino más bien a lo que usted y yo necesitamos aquí. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí dice, ¿y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Dónde usted puede observar cosas raras acá, cosas extrañas? Para mí es esa luz que yo necesito
para tomar buenas decisiones, para dar pasos firmes aquí en este mundo, para no equivocarme, para no tropezar, para no caer en pecados y estar cosechando consecuencias desastrosas. Pues la Escritura es para esto. No es para llevarnos a cosas raras que muchos pues hoy están sumergidos y como vamos, o como ya leímos el texto de 1 Timoteo, que decía ahí, son inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Bueno, entonces toda la Escritura es para esto y tiene un objetivo, un fin. Dice el 17, a fin de que el siervo de Dios, nosotros, los cristianos, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos entrenados, capacitados para toda buena obra aquí. Que el mundo vea, que el mundo entienda que nosotros somos seres humanos, sí, pero capacitados, entrenados por el poder de Dios para hacer cosas diferentes, cosas buenas, que marcan, que dejan huellas en nuestros hogares, a nuestros hijos, a los vecinos, a quien sea. Para eso es la Escritura. Y el Señor dice esto, ¿no? Repito, me encanta esto de lo que les leí antes. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fidelidad a la palabra, entonces dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, entonces, esto es lo que nos lleva a ser libres de las doctrinas falsas, cuando nosotros nos hemos encarrilado en la verdad, aplicando en el día a día. Entonces venga lo que venga, cuando escuchemos cualquier cosa, y como digo, hoy en las redes sociales estamos bombardeados como no tienen idea. Usted es testigo de esto. Qué impresionante. Cogen versículos fuera de contexto y le muestran cualquier doctrina extraña, ¿sí? Y si usted no conoce la verdad, usted se va a sorprender y va a decir, tiene razón, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, y se va apartando de la verdad. Así es la astucia digamos así es la astucia, el engaño que emplea Satanás, el enemigo. Así destruye la fe que Dios ha puesto en sus hijos. Y por último, ¿cómo ser libre de las doctrinas falsas? Es dependiendo de la verdad. Primera cosa era conociendo la verdad, aplicando la verdad, pues y ahora dependiendo solamente de la verdad. No tenemos que depender de otras cosas, tenemos que aprender a depender de Dios y su palabra, eso es todo. ¿Dónde está, yo digo, lo místico? ¿Dónde está lo raro? ¿Dónde está lo extraño? El Señor no puso cosas raras para que nosotros nos desviemos y estemos metidos en esas cosas. No, el Señor fue bien práctico y tenemos que depender de esa verdad. Y por eso dice, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Bueno, aquí específicamente se va a meter con algo de los alimentos, que a veces son doctrinas también que se han infiltrado y son extrañas y engañosas. Ahora, sí vamos a decir que la verdad no depende de reglas, por ejemplo, sobre alimentos. Es que, hermanos, no sé si se han dado cuenta, no sé de dónde sacaron, o sea, cómo metieron estas doctrinas falsas, donde dice es que los cristianos no tienen que comer esta carne, los cristianos no tienen que tomar esto, los cristianos esto, los cristianos lo otro. Otra vez estamos, o sea, siendo esclavos. ¿Dónde está la libertad? Y ahí se mantienen. Es que los cristianos tienen que vestirse de esta manera, no de esta manera. Bueno, en parte sí tendríamos que analizar todo esto, pero hacen doctrinas de esto. Hacen doctrinas. Es impresionante cómo sacan estas cosas, ¿no? Entonces, es que aquí si vemos un poco el contexto de Hebreos, podemos ver que aquí, como les dije antes, que los judíos en verdad estaban acostumbrados a tener ordenanzas religiosas para todo, y era difícil, claro, para ellos ajustarse a la libertad en Cristo. Para ellos era difícil. Entonces, por eso el autor de Hebreos escribe esto, y luego Pablo va a decir algo bien interesante. En 1 Corintios 8:8,
póngale atención, dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. ¿Qué les parece esto? Los alimentos no es que, si como esto, no como lo otro, no es que me aleja o me separa de Dios. Ya vamos a ver, dice, los alimentos no tienen nada que ver. ¿Por qué sacan doctrinas extrañas que tienen que meterse con la comida, con los alimentos? Tal vez estamos pensando en el Antiguo Testamento. Ahí había reglas claras con respecto a la comida. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús con respecto a esto? Y claro, en 1 Timoteo es la continuación de lo que leí antes, capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice lo siguiente. Dice estas doctrinas extrañas, ¿no? Diabólicas. Dice, prohíben el matrimonio. Bueno, ¿usted ha escuchado esto? Que prohíben el matrimonio. Dice, y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, ¿sí? Conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado, ¿qué es? Es bueno. Y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. Punto. ¿Por qué sacar doctrinas extrañas y meterse con los alimentos? ¿De dónde sale todo esto? Y nos hacen tener miedo, como dije antes, ¿no? Es que no debes comer esto. Es que esto no es así. Estás deshonrando a Dios. Estás pecando. No hay libertad. Y ahora, pero la palabra es clara con respecto a todo esto. De aquí es donde nacen todas esas doctrinas extrañas, raras, yo diría, ¿no? Que el Señor, pues, en ningún momento lo ha establecido así. No hay doctrinas extrañas o que deben ser extrañas para nosotros, o raras, como vengo mencionando, porque eso no nos va a edificar para nuestro crecimiento espiritual. Más bien, la palabra del Señor, o en la palabra del Señor encontramos, como digo, las instrucciones bien claras para ser práctico en la vida, para ser fructífero, para crecer. Eso sí podemos encontrar en la palabra del Señor. Pero lo que hacen las doctrinas extrañas es coger un versículo, rebuscarle a la Biblia y de ahí sacarlo y poner cualquier cosa. Eso es obra de Satanás, por un acaso, ¿no? Como estamos viendo. Así, le sacan de la misma Biblia. El diablo es experto en esto, ¿no? Saca de la misma Biblia, lo distorsiona en parte, ya no es la verdad. Y de ahí saca cualquier argumento, cualquier cosa, y lo lanza. Y el cristiano, pues el cristiano, como estamos viendo aquí, que no tiene o no conoce la verdad, pues rápidamente lo acoge y dice que esa es la verdad, cuando en realidad es algo extraño, la mentira, diabólico. Entonces, ¿cómo tenemos que protegernos de esto? ¿Cómo tenemos que estar libres de doctrinas falsas? Las tres cosas que vengo mencionando. Conociendo la verdad, la Biblia, aplicando y dependiendo solamente de ellas. Y por último, hay un texto que quisiera que lo meditemos bien con respecto a lo que acabo de mencionar. Pablo lo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 19. Pablo dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Ya, el enemigo es el que quiere hacer esto. Dice, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Dice, muy bien, ustedes recibieron la enseñanza, la sana doctrina, pero cuidado, vienen otros que están distorsionando, que quieren causar divisiones, que quieren alejarles de la verdad. Tengan cuidado, dice Pablo. Y no solo esto, sino que dice, apártense de ellos. Claro, cuando nosotros descubrimos cuál es la verdad y podemos con la verdad descubrir la mentira, entonces pues no vamos a estar involucrados con ellos. Pues así tiene que ser. Para eso es la verdad, para protegerme justamente de esto. Pero ¿qué sucede cuando no conocen la verdad? Pues ahí se pegan a estas doctrinas extrañas. Ahí. Pero justamente Pablo dice, apártense de ellos. A ustedes ya se les enseñó cómo son las cosas, cómo es la sana doctrina.
Y cuando escuchen algo raro, apártense de ellos, aléjense de ellos. Y el versículo 18 dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Claro, han sido falsos maestros. Como dije antes, solo están buscando ganancias para sus propios fines. Son los que están con esa mente encallecida. Estos hipócritas que dice también Timoteo, que son falsos, dice, apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Dice, con palabras suaves y lisonjeras engañan ¿a quién? A los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Para mí, los ingenuos son los que en verdad no conocen la verdad. O sea, ese no es el plan del Señor. Eso no es el propósito de Dios, que sus hijos sean ingenuos, que desconozcan la verdad. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros como hijos conozcamos la verdad, sepamos la verdad y dejemos de ser ingenuos. El enemigo se aprovecha de los ingenuos y los envuelve en doctrinas falsas, extrañas. Y es por eso que muchos están de aquí para allá, como dice Efesios, llevados por doctrinas o vientos de doctrinas que se van de aquí para allá y a la final dan vueltas y vueltas, y como se cansan de dar vueltas, ya no saben dónde aterrizar. Se pierden. Se acabó la fe. Han sido alcanzados, atrapados por todo esto. Y el versículo 19 dice, es cierto, dice que ustedes viven en obediencia. Le está escribiendo a los romanos, ¿no? Y identifíquese usted con esto. Yo quisiera que usted diga, sí, yo soy ese. Es cierto, dice que ustedes viven en obediencia. Lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Que seamos sagaces. Que despertemos y veamos la realidad donde estamos. Y que acojamos la verdad para no ser alcanzados y engañados por doctrinas falsas. Que cada vez estamos más bombardeados. El enemigo no se va a cansar hasta cuando el Señor venga. El enemigo va a estar atacando. Cualquier cosa se va a inventar. Y se ha dado cuenta que esas doctrinas extrañas son como olas que vienen y van desapareciendo. Ahora están, como que están en auge. Híjole, todos hablan de esas cosas raras. Pasa un tiempo, es como una ola. Se fue. Vendrá otra. Y tal vez sea más intenso. Más olas, vientos de doctrinas falsas. Porque el enemigo no se va a cansar. Pero nosotros, como cristianos verdaderos, no deberíamos cansarnos de someternos más a su palabra, a su verdad. Para mí eso es la clave. Entonces, mis hermanos, podemos decir esto, ¿no? Que la intensidad del enemigo con falsas doctrinas es cada vez más grande. Y lo vamos a presenciar. Pondrá mucha atención a lo que viene. El enemigo, como puse aquí, va a ser más intenso con sus falsas doctrinas. Pero detrás de esto está la responsabilidad de cada uno de nosotros. La responsabilidad de un cristiano, entonces, es conocer más la palabra de Dios, aplicarla y aprender a depender completamente de toda la Escritura. Y así dice, poder crecer espiritualmente con toda libertad. Hermanos, conscientes de esto, nosotros con más fortaleza como iglesia queremos avanzar. Queremos crecer. Antes de la pandemia teníamos aquí algunas cosas presenciales, en especial Buen Siervo, si recuerdan esto, ¿no? 2 años que han sido diferentes. No han sido 2 años de vacaciones en cuanto a no estudiar la Biblia. Hemos aprovechado herramientas virtuales que han sido de mucha bendición. Y ustedes fueron testigos la semana anterior de algunos hermanos que recibieron ese certificado. Fue el esfuerzo de ellos que no se dejaron vencer por las circunstancias, más bien tuvieron que aprender esta herramienta virtual del Zoom. Dijeron, aquí estamos, queremos aprender más la Biblia. Pues bien, así lo hemos hecho. Todo era nuevo para nosotros, para todos. Pero ha sido un gran reto de parte del Señor y ahora estamos en nuevos tiempos. Hemos aprendido
muchísimo en estos 2 años. Esto no tenemos que desaprovechar. Con esto quiero decir, hermanos, de que sí nos apoyen orando, porque muy pronto, y ya no es mucho tiempo, estamos trabajando porque vamos a presentar todo un plan de discipulado, un plan para que todos estemos aprendiendo la Escritura. Y lo vamos a hacer presencial y virtual. Ya usar las 2 cosas. Ya, pues el Señor nos enseñó esto, no podemos dejarlo atrás. Queremos aprovechar al máximo. Queremos alcanzar mucho más lejos con respecto a esto. Y solo algo que me pasó el día de ayer. Tenemos unos discipulados virtuales. Ahí también tengo yo el sábado a las 7 de la noche. Ahí tenemos un pequeño grupo de hermanos que estamos estudiando la Escritura. Y fue interesante lo que pasó. Al final, una hermana me dice, pastor, una cosita quiero decir. Bueno, ¿qué pasó? Dice, ¿sabe qué? Yo estoy muy agradecido con el Señor. Escuchamos todo lo que usted dijo. Claro, estaba apagada la cámara, ese rato lo prendió. Y dice, si ve dónde estamos, dice, estamos viajando con toda mi familia. Y toda mi familia le escuchamos todo lo que usted enseñó. Hijo, digo, gracias a Dios, nunca se había visto eso. O sea, sí es un poco raro, pero si ven cómo alcanzan estas herramientas que ahora hemos aprendido. Y dijo, o sea, estamos contentos, aquí está mi familia. Y bien, gracias a Dios. Y esto lo cuento aquí porque a mí me llenó de mucha alegría, me impactó esto, ¿no? El Señor nos ha llevado a nuevos tiempos para aprender la Escritura. Ahora casi no hay escapatoria. O sea, para decir es que no tengo tiempo, no puedo. Vean, ahorita hay muchas opciones y todas esas opciones que el Señor nos ha enseñado las vamos a aplicar de aquí en adelante. Galito ya nos va a dar un poquito más del avance con respecto a esto y lo que les digo, que estemos orando justamente por esto, que nos llenemos de la palabra para ser libres de estas falsas doctrinas extrañas, como dice el autor de Hebreos. Entonces, mis hermanos, que estemos pendientes y ya sabe, esta es nuestra responsabilidad, capacitarnos más y más con las Escrituras. Así funciona. El Señor no ha dejado otro camino. Esa es la verdad en cuanto a lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias porque estás con nosotros. Y gracias por tu palabra, que es esa luz, esa lumbrera a nuestros pies, a nuestro caminar de cada día. Señor, tú lo dispusiste todo lo que nosotros en verdad hoy necesitamos para avanzar y crecer en la vida espiritual y para también no tropezar con las tentaciones, con las cosas que el enemigo pone y como hemos visto ahora con doctrinas falsas, engañosas, extrañas. Señor, ayúdanos a crecer. Yo te pido por tu iglesia, Puente de Amor, que aquí estamos. Señor, ayúdanos a crecer, a desarrollar más y más todo lo que tiene que ver con tu verdad, con tu Escritura, y que la podamos aplicar, que tengamos todo el poder que viene de ti para vivir en el día a día. A veces, Señor, nos despistamos, a veces nos enfriamos, a veces somos indiferentes a tu verdad, y es ahí justamente cuando más tropezamos. Líbranos de todo esto y sobre todo, líbranos de las tentaciones del enemigo, porque ahí el enemigo va a poner cosas falsas. Señor, prepáranos, instrúyenos, para que seamos grandes siervos, íntegros en tu reino, y que podamos brillar y ser sal y luz en este mundo y en esta tierra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.